¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Reacciones. Estamos ya en el número 11. Qué rápido se nos ha ido esta temporada. Hoy vamos a hablar acerca de apresado y juzgado. Recuerden que todos los lunes a partir de las 7 de la noche nos pueden sintonizar a través de nuestras plataformas en YouTube, en Facebook y también en Spotify, donde nos encuentran como Adventistas Norte de Chiapas. ¿Qué tal, Carlitos? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, buenas noches. Es un gusto saludarte y encontrarnos una vez más en un episodio de Reacciones. Y por supuesto, no puede faltar la pregunta de este episodio, que esta ocasión, Roberto, es una pregunta muy interesante y es la siguiente, queridos amigos. ¿Cuál es la diferencia entre Judas y Pedro si ambos traicionaron a Jesús? Hemos de reaccionar y reflexionar durante este episodio. Déjanos tus comentarios y comparte cuál es la idea que tú tienes acerca de esta pregunta. Yo soy Carlos. Yo soy Roberto. Y esto es Reacciones. En nuestra primera idea vamos a ver entonces cómo Jesús está ya caminando a mayor velocidad hacia la cruz, que va a ser su destino en el plan de la salvación. Y en ese sentido, Carlitos, entonces vamos descubriendo que las tensiones siguen aumentando y en esta semana nosotros vemos precisamente algunas verdades que Jesús enfatiza justamente en este episodio número 11, en esta guía de estudio. Ya el autor nos está mostrando las últimas dos historias sándwich que van a hablarnos de contrastes. Y eso precisamente es lo que nos conduce a nuestra segunda idea, que tiene que ver con algo inolvidable. Cuéntanos, ¿qué es eso inolvidable de lo que nos habla el autor? Justamente tú mencionaste un detalle muy importante, Roberto. Encontramos en esta segunda idea una historia sándwich que nos habla de dos historias en contraste. La primera parte de esta historia pues nos menciona a una dama que había tenido una experiencia muy especial con Jesús y estaba dispuesta a entregarle todo. Encontramos polos opuestos de traición y codicia a generosidad y unción, que es lo que menciona en esta sección. Esta dama llega con una fragancia aromática muy costosa. Lo que me llama la atención, Roberto, es justamente la reacción de Judas, el personaje que sale en la segunda historia, con su reacción, porque él expresa que el costo de esta fragancia pues era muy cara y que se pudo haber destinado a los pobres, algo que no era en realidad lo que él estaba pensando. Él tenía sus ojos puestos en el valor financiero de lo que costaba esta fragancia. Entonces, en el contexto que nos menciona la historia, vemos a el segundo personaje que se presenta la historia tipo sándwich que tú mencionabas, a Judas, siendo un hombre que estaba muy interesado en los recursos, Roberto. Ahora él reacciona, se molesta y va y toma la determinación de poder vender a Jesús, es de entregarlo. Él va con los líderes y les dice: ¿saben qué? Yo se los puedo entregar, ¿qué me dan a cambio? Ellos le ofrecieron dinero, le ofrecieron monedas de plata, así que pues él va molesto y encontramos aquí dos polos muy diferentes: la traición y la generosidad y la unción de una mujer que entregó todo por Jesús. Generosidad y lealtad. Fíjate que me gusta y me llama particularmente la atención el hecho de que Judas, se menciona, es uno de los 12, un amigo, una persona cercana de Jesús, y en el caso de la mujer no se menciona ni siquiera quién es, solamente Marcos dice una mujer, ¿no? Pero en este caso ahí está ese contraste bien marcado entre la traición y la lealtad. En el caso de Judas, alguien cercano que traiciona a su maestro, y en el caso de la mujer, que es leal. Y particularmente lo que tiene que ver con la cuestión de inolvidable, porque ambas situaciones o ambas acciones, mejor dicho,
pues quedaron marcadas en la historia. Inolvidable en el caso de Judas porque fue el que traicionó a Jesús, y en el caso de la mujer pues fue la que ungió a Jesús y lo preparó para la decisión de ir a la cruz, esta situación que más adelante vamos a ver, ¿no? Eso nos lleva entonces, Carlitos, también a considerar la cuestión de la última cena. Jesús se reunió con sus discípulos en ocasión de la Pascua y ellos tuvieron este tiempo para convivir, pero no solamente para convivir, sino que allí también en esta reunión se revelan verdades importantes. Destacar que, por ejemplo, la Pascua y la fiesta de los panes, que eran 7 días, justamente Marcos se detiene en esta semana. De pronto en los episodios anteriores vimos porciones de tiempo muy prolongadas. Exacto. Y ahora en una semana están pasando un montón de cosas. En conjunto. Exactamente. Y allí precisamente en la última cena, entonces Jesús va a revelar cuestiones importantes. Y una de ellas precisamente es que Él se tiene que sacrificar. Qué curioso que en la cena pascual debía de haber un cordero, pero no se menciona ningún cordero. ¿Qué te deja eso? ¿Qué reflexión sacamos de ese asunto de que no se menciona el cordero? Porque pues debían de comerlo, ¿no? Esa era la práctica. Es muy interesante, Roberto, porque en la misma Biblia encontramos el término referido hacia Jesús, que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De hecho, toda la simbología desde el Antiguo Testamento, del santuario, de las ofrendas, representaba a Jesús. Desde el mismo principio, Adán y Eva nos muestran la visión de que fueron cubiertos con pieles. ¿Pieles de qué? Animales inocentes. Entonces, todo este contexto bíblico nos lleva a entender que Jesús estaba listo, como lo expresa el libro de Isaías, Roberto. Como cordero fue llevado, dice, al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Él era el cordero que iba a ser sacrificado. Qué bonita lección obtenemos de allí, y justo con sus amigos, ¿no? En un momento muy especial. Otra cuestión que nosotros podemos encontrar allí en el relato de la última cena es la cuestión de los panes sin levadura. La levadura, este proceso, y también, por ejemplo, la fermentación en los alimentos era algo que los judíos pues tenían en un contexto muy negativo porque ellos consideraban que degradaba pues lo que tocaba o los alimentos cuando entraban en este proceso de descomposición, o en el caso pues marcado de la levadura. En este sentido también esta última cena y lo que ocurre allí, los símbolos que hay, el pan que representa el cuerpo de Jesús, el jugo de la vid, el vino que representa la sangre del nuevo pacto. Entonces estamos viendo cuestiones teológicas también muy, muy profundas, que nos recuerdan de nueva cuenta el propósito de Jesús al venir a esta tierra, que como dice Marcos desde el inicio, ¿no, Carlitos? Estamos viendo a un Jesús que está moviéndose, que está sanando, que está curando, que está ayudando, que quiere ayudar a la humanidad. Había entendido su misión y la estaba cumpliendo. Justamente varios de los textos en los que hemos reflexionado que nos hablan acerca de la misión de Jesús, de cómo Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, cómo hace una invitación: el que quiera venir en pos de mí, niéguese, se deje todo y sígame. Y ahora estamos llegando a la parte culminante y especial donde el mismo Jesús lo expresa. Tal es el caso de la idea número 3 que vamos a presentar, donde vemos a un Jesús que va a orar como suele hacerlo, Roberto. Lleva a sus discípulos, le acompañan, pero algo que me llama la atención son algunos detalles que quiero recordar contigo. La apariencia física de Jesús, que también describe el deseo de todas las gentes de Elena G. de White, que el semblante de Jesús era ya bastante notorio, su mirada había cambiado, sus expresiones, y ahora al llegar a este lugar para orar, Él había llegado con un propósito y se acompaña de sus discípulos, no va solo. Él les dice: esperen, yo regreso. Y cuando Él va a orar, lo que Jesús pide en su oración, Roberto, es algo que nosotros hemos escuchado y conocido quizás por mucho tiempo, y le dice: Señor, Padre, si es posible, pase de mí esta copa.
intentando evitar, no porque no lo quisiera hacer, sino porque la descripción más clara de lo que Jesús estaba viviendo que nos da Isaías 53 es una representación bastante fuerte. Sobre él, dice, cayó el castigo, el pecado de nosotros estaba sobre él. Jesús estaba soportando ya, sin haber llegado a la cruz, Roberto, el pecado, la carga de la maldad de todos nosotros. Llevó nuestra culpa y sobre todo entender esto, que Jesús no rehuía al castigo, no rehuía al sufrimiento, porque a veces nos da la impresión de que Jesús estaba asustado por lo que él iba a sufrir, hablando terrenalmente. Y la realidad es que no, Jesús no huía al sufrimiento terreno, como a veces nosotros sí. Fíjate que, no sé, tú qué opinas de esto, pero a veces nosotros como seguidores de Jesús, como cristianos, creemos que la vida va a ser todo lindo, todo bonito, y tan pronto llegan las cargas, las pruebas, las crisis a nuestra vida, entonces nos desesperamos y decimos, Señor, ¿por qué nos pasa esto? Pero Jesús nos enseña que no hay que huir del sufrimiento. Exacto. Que en este mundo vamos a tener aflicción, ¿no? Pero Jesús, lo que le preocupa, lo que en realidad sí lo hace estar un poco ansioso, podríamos decir, por utilizar alguna palabra, es la separación que se produce por causa del pecado entre un ser humano y Dios. Eso es lo que le asustaba. Sí, y eso es lo que él estaba viviendo, Roberto. Él no cometió pecado. La Biblia nos da evidencia de que Jesús no cometió pecado, pero Jesús estaba viviendo justamente esa separación de manera personal, que no por su pecado estaba experimentando, sino por el pecado de todos nosotros. Y algo que me llama la atención y que nos desafía a vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios es lo que Jesús termina: mas no sea como yo quiero, sino sea hecha tu voluntad. Al final, Jesús sí le expresa: Señor, Padre, esto pesa, esto no es fácil, esto me está llevando a experimentar una separación, pero no se haga lo que yo anhelo, sino sea hecha tu voluntad. Y es una reflexión personal para ti, para mí. Por supuesto. Al final decir, Señor, quizás no es fácil, quizás la vida cristiana tiene muchos retos, muchos desafíos, pero sea hecha tu voluntad. Y a nuestros amigos que nos están sintonizando, si apenas te acabas de conectar, te invitamos para que nos dejes tus comentarios, tus opiniones. Estamos hablando de algo muy interesante que tiene que ver con nuestra salvación. Lo que Jesús hizo por ti, por mí, por todos, para librarnos de las consecuencias del pecado. Jesús llevó esas cargas para que tú y yo no tengamos que llevarlas. Y te invitamos entonces a reaccionar a través de la pregunta de esta noche, que, Pastor Carlitos, ¿cuál es esa pregunta? Bueno, esa pregunta es una pregunta muy interesante y es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre Judas y Pedro si ambos traicionaron a Jesús? Te invitamos para que reacciones ahí en la caja de comentarios, pon tu emoji, explícanos por qué lo eliges, para que también podamos entonces conocer cuál es tu opinión acerca de por qué consideras tú que hay alguna diferencia entre Pedro y Judas si ambos cometieron de alguna manera traición a Jesús. Y bueno, entonces eso nos lleva a hablar acerca de dejando todo para huir de Jesús. Nos vamos a encontrar entonces a este personaje clave también en la trama, que es Judas, que precisamente es quien traiciona a Jesús. Carlitos, la verdad es que a veces nosotros consideramos que es muy fácil identificar a Judas, que es el que traicionó a Jesús, pero en el tiempo en que vivieron con los apóstoles debió de haber sido algo muy difícil de asimilar. Sí. Era una persona muy capacitada, cualificada. Era parte de los 12. Pues tanta confianza le tenían que era el encargado de las finanzas, ¿no? De los recursos. Pero sabes que a mí hay algo que me llama la atención en esta idea y tiene que ver con la cuestión de que aún Judas no se aceptaba a sí mismo. Es decir, Judas nos deja ver aquí, Marcos, que se desagradaba a sí mismo. Porque cuando él incurre en este acto de traición, de ser desleal a Jesús, a su maestro,
que también veremos que los motivos que lo llevan es quizá obligar o forzar a Jesús a que se destape como un Mesías poderoso, militar, porque él ha atestiguado tantos milagros que dice, si yo lo voy acorralando, entonces yo lo voy a forzar a que él reaccione como yo quiero. Porque él y muchos más, y incluso los mismos discípulos también lo consideraban, ¿no? Entonces él huye de Jesús, deja todo para huir de Jesús. ¿Y qué podemos aprender aquí de la reacción de Judas, Carlos? Bueno, tristemente no es una reacción tan agradable, Roberto, pero nos deja en claro dónde están nuestras prioridades, dónde está lo que nosotros queremos, lo que más anhelamos. Judas era un hombre que tenía mucho interés por los asuntos financieros, por los recursos, y aquí, a pesar de sus luchas, a pesar de que caminó con Jesús, que estuvo con el mismo Jesús, Roberto, no logró entender cuál era la misión de Jesús para la vida de Judas, y su amor por el dinero, por querer ser alguien importante, lo llevaron a simplemente quizás entender, bueno, Jesús no tiene ningún futuro político, no hay crecimiento, no hay más desarrollo, así que pues simplemente lo entrego, me beneficio y me retiro. Y fíjate que hay otra idea también que emerge en esta reflexión que tiene que ver con que el mismo Judas ocultaba o trataba de ocultar debajo de una máscara de piedad, de pues de ser un fiel seguidor de Cristo, todos esos rasgos de su carácter que en realidad tenían que ver con el egoísmo, con la apatía hacia los demás. Justamente vimos que el acto de la mujer, Judas se encargó de juzgarlo. ¿No le agradó? No le agradó. Exactamente. Y vemos ahí, quizá él estaba reflectando o él estaba mostrando desagrado por aquello que en el fondo tal vez él eso era. Exactamente. Y la verdad es que en la actualidad muchas personas somos así. De pronto tratamos de ocultar nuestros rasgos negativos, tratamos de poner allí algo que... Una apariencia. Una fachada, ¿no? Que demuestre una falsa piedad, pero en el fondo pudrición espiritual, ¿no? Sí, eso es triste. Y no significa, porque tampoco vamos a caer en el error del perfeccionismo, de decir es que una persona va a ser impecable, que no va a pecar más, no. Pero en el sentido de ser congruentes, en el sentido de que está bien que te desagrade lo malo de ti, pero la respuesta no debería ser a tratar de crear una apariencia de piedad, sino a entregar esos rasgos en las manos de Jesús para que Él sea quien los cambie. Exactamente, que Él nos pueda modelar. Y fíjate que parte de la honestidad, de la fidelidad, de la lealtad, de la transparencia, la encontramos en esta idea número 6, en la que ahora vemos a Jesús hablando y dando respuesta de quién es. Está presente ahora ya, él fue llevado preso, lo llevan, lo capturan, lo llevan ante el sacerdote, y entonces el sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? Y Jesús responde que sí, él afirma con fidelidad, ya no esconde más su identidad, no porque sea algo de qué alardear, no porque sea para gloriarse, sino porque demuestra que ahora en la transparencia de reconocer quién era, estaba dispuesto a que, aunque eso le costara la vida, que sabíamos que era parte de su misión, claro, pero tendría que declararlo con quien fuera. Y además de que era verdad. Exactamente. Tampoco podía mentir, ¿no? Sí. Le preguntan, ¿tú eres el Hijo de Dios? En pocas palabras, ¿tú eres Dios? Pues sí. Sí lo soy, ¿no? Él lo afirma. Y encontramos también, por ejemplo, el contraste, en esta me parece la última historia sándwich del Evangelio de Marcos. Es correcto. El contraste con Pedro. Así es. Mientras a Jesús le preguntan algo y él da un testimonio veraz, un testimonio que es fidedigno, tenemos a un Pedro que está dando un testimonio falseado y niega a Jesús, ¿no? Niega a Jesús. Por eso la pregunta de este episodio. ¿Por qué? Ahora vemos a Pedro que es cuestionado, le preguntan por repetidas ocasiones,
este era del grupo y dice, no, yo no pertenezco a este grupo. No, otra vez, sí, este era del grupo. Me llama mucho la atención, Roberto, que en la última pregunta que le hacen a Pedro, no le preguntaban porque lo hayan visto, sino porque ya Pedro tenía rasgos de haber estado con Jesús, su forma de hablar. Lo delataba, ¿no? Lo delataba, eso es lo que dice el relato bíblico, mira, este habla como ellos. Y muchas veces tenemos que entender que en el proceso de estar con Jesús, pues vamos a parecernos a Jesús, vamos a vivir ese proceso de transformación. Sin embargo, también llega el riesgo de que nosotros como Pedro lleguemos a traicionar a Jesús, porque muchas veces, aunque ya estamos siendo transformados, pero hay algo dentro de nosotros que no nos permite aceptar ni afirmar con certeza ese poder transformador que Dios está experimentando en nosotros. Y justamente vemos ahora ya a los dos personajes en el momento en el que le han dado la espalda a Jesús. Judas ya lo entregó y ahora Pedro lo negó. Ambos, después de estas acciones, experimentan una tristeza, un desánimo. Me imagino que ambos se desagradan a sí mismos, ¿no? Judas dice, he entregado sangre inocente, ¿no? ¿Y su final? Y en el caso de Pedro, pues he negado a la persona que más me ama en el universo. Entonces ellos, al hacer una introspección, al hacer una reflexión hacia adentro, se encuentran con que son personas desagradables, son pecadores. Sin embargo, aquí viene la diferencia y yo espero que nuestros amigos allí nos hayan ayudado a responder la pregunta precisamente de la diferencia entre uno y otro, Judas y Pedro. ¿Cuál es la diferencia? Pues aquí nosotros podemos decir que la diferencia es que mientras Judas se sintió triste, creyó que ya no había solución, ¿no? Que ya no había esperanza. Y es como si Judas hubiera dicho, yo toda la vida voy a ser así, yo ya no voy a cambiar, mejor pues acabar con esta vida, ¿no? Y en el caso de Pedro, pues sí, o sea, le fallé al Señor, a la persona que más me amaba, pero voy a seguir intentándolo, voy a seguir avanzando en el nombre del Señor, ¿no? Sí, por supuesto. Y es una lección muy personal que podemos adquirir, aprender y aplicar nosotros, Roberto. Nuestros errores probablemente no determinen nuestro fracaso. Y con Dios, con Cristo a nuestro lado, aún a pesar de haberlo traicionado, aún a pesar de haberle fallado, tenemos la oportunidad de restablecer. Pero debemos de comprender que gran parte de esta decisión es nuestra. El camino que vamos a seguir no es lo peor, dice el espíritu de profecía a través del linaje de White. No es lo peor haber fallado, sino caer y no levantarte. Así es. Sin duda alguna que hay que buscar siempre levantarnos de la mano del Señor y no queremos terminar este episodio, de veras que mientras más nos acercamos al final esto se va poniendo cada vez más bueno, más interesante, pero no queremos terminar sin antes invitarlos para que ustedes nos ayuden a compartir y también sean testigos del gran evento que implica la campaña nacional Jesús es suficiente. Pastor Carlitos, a través de las plataformas oficiales de Hope Channel Interamérica, en las páginas oficiales de la Unión Mexicana de Chiapas y por supuesto en nuestras plataformas aquí en la Asociación Norte de Chiapas del 14 al 21 de septiembre a partir de las 7:30 p.m. Hay que conectarnos todos, hagamos de nuestras casas centros de esperanza. Así es. Invitemos a nuestros amigos, familiares, amigos, vecinos, parientes cercanos o lejanos. Y vamos a escuchar estos temas tan interesantes. A continuación, te vamos a dejar un promocional para que tú descubras un poquito más acerca de por qué Jesús es suficiente para todos nosotros. Para los solitarios, Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. Para los cansados, Él dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Para los que siguen esperando, Él dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Para los que anhelan algo más, Él dice, no temas, yo te ayudo. Para
todos ellos, Jesús es suficiente. Y para ti también puede serlo. Descúbrelo del 14 al 21 de septiembre por Hope Channel Interamérica y esperanzamexico.com. Así que no te pierdas la transmisión de la campaña nacional a través de las plataformas que ya se te han presentado en este video que se ha compartido. Y agradecemos a todos nuestros hermanos, amigos que han estado en este episodio de Reacciones. Recuerda, todos los lunes en punto de las 7 de la noche a través de las páginas oficiales de nuestra Asociación Norte de Chiapas en Facebook y YouTube y Adventistas Norte de Chiapas en Spotify, Roberto. Así es, y bueno, hemos disfrutado juntos, les invitamos a que se sigan conectando. Yo soy Roberto. Yo soy Carlos. Y esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para unir a la iglesia en favor de los demás. Su formación es idea de Dios y Él es alguien que no puede errar. Los grupos pequeños